El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. El Parlamento venezolano aprueba en primer debate ley de minas tras licencia de Estados Unidos. Partido de gobierno se consolida como primera fuerza política en el Senado de Colombia, pero sin mayoría. Camiones bloquean puente entre Colombia y Ecuador para protestar contra guerra comercial. 3 hermanos y conocidos agentes inmobiliarios declarados culpables de tráfico sexual. Relatora de la ONU asegura que el sistema judicial de Guatemala vive una crisis profunda. Claudia Sheinbaum Pardo conversa con el presidente brasileño Lula da Silva para dar seguimiento a proyectos conjuntos. Trump dice que la toma de control sobre Cuba podría ser amistosa, ¿o no? Donald Trump amenaza golpear 20 veces más fuerte a Irán si bloquea Hormuz. Aquí están las noticias. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Hormuz, su país golpeará 20 veces más fuerte al Estado persa de lo que ha hecho hasta ahora. Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Hormuz, será golpeado por Estados Unidos 20 veces más fuerte de lo que ha sido hasta ahora, afirmó Trump en su cuenta Truth Social. El republicano agregó en su amenaza de muerte: fuego y furia reinará sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda. Las declaraciones de Trump llegan después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara que atacó un petrolero en el estrecho de Hormuz el fin de semana, diciendo que el paso ya está cerrado al tráfico debido a la escalada del conflicto. El estrecho de Hormuz, ubicado entre el Golfo Pérsico y el Océano Índico, es donde el 20% del petróleo mundial transita, y la tensión en la zona aumentó luego de que Estados Unidos enviara su mayor portaaviones, el Gerald Ford, para que atravesara el canal y ubicarse en la región. Trump dio declaraciones contradictorias sobre el futuro inmediato de la guerra en Irán, diciendo primero que prácticamente había terminado y luego diciendo que aún no sabía hasta dónde podían llegar. Estados Unidos atacó más de 5.000 objetivos en 10 días, entre ellos más de 50 buques iraníes, anunció el ejército de Estados Unidos. Además, el mandatario aseguró que se encontraba evaluando tomar el control total del estrecho de Hormuz, mientras la Guardia Revolucionaria iraní ofrece paso libre a los países de la región que expulsen a los embajadores de Estados Unidos e Israel de sus territorios. Teherán. La Guardia Revolucionaria de Irán respondió al presidente estadounidense Donald Trump que sus misiles son ahora más potentes que al inicio de la guerra y que tiene la capacidad de expandir el conflicto. Estamos dispuestos a expandir la guerra. La seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra, sostuvo el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia Fars. Poco antes, Trump aseguró que la guerra con Irán está prácticamente terminada y que Teherán no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. El mentiroso presidente de Estados Unidos, para escapar de la presión de la guerra y acabar con la desesperación de los soldados estadounidenses en la región, ha proclamado falsamente el fin del poder de las Fuerzas Armadas de la República Islámica, subrayó la nota. Sobre los misiles, la Guardia Revolucionaria aseguró que estos son ahora más potentes que al comienzo de la guerra, con mayor volumen y ojivas de más de 1 tonelada. Las fuerzas iraníes también se refirieron a la situación del estrecho de Hormuz, del que Trump dijo estar considerando tomar el control, y señaló que por el mismo ya están transitando buques. Trump afirma la presencia de buques comerciales y militares en la región y su fácil paso por el estrecho de Hormuz. Mientras tanto, buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de 1.000 kilómetros de la zona para protegerse de los potentes misiles y drones iraníes, sostuvo la nota. Washington. El gobierno de Donald Trump ha empezado a entrar en pánico por el alza vertiginosa del precio del petróleo.
Si bien altos asesores de Trump habían anticipado un breve aumento en los precios del petróleo en los primeros días de la guerra con Irán, la magnitud y la sostenibilidad de la reacción del mercado los tomó por sorpresa, dijeron personas familiarizadas con la discusión interna. Ahora, con los precios del petróleo rondando los $100 por barril, poco más de una semana de iniciada la guerra, y a los precios de la gasolina en Estados Unidos subiendo con fuerza, la situación ha provocado una tardía carrera por intentar tranquilizar a los inversionistas y buscar formas de contener el impacto. Pero el gobierno se enfrenta a los límites de su poder y a la realidad de que la decisión del presidente Donald Trump de librar una guerra en el extranjero amenaza con borrar alguna de sus principales logros económicos en la casa. Es difícil ver otra cosa que no sea una presión alcista continua sobre los precios, dijo Neil Atkinson, analista energético de larga trayectoria y es jefe de la División de Industria Petrolera y Mercado de la Agencia Internacional de Energía. La gente saldrá perjudicada en el surtidor. Los funcionarios pasaron el fin de semana elaborando con urgencia un abanico más amplio de opciones destinadas a calmar los mercados financieros y limitar el impacto del aumento del petróleo en los precios de la gasolina en Estados Unidos, dijeron las personas familiarizadas. Esas ideas han ido desde acciones regulatorias más limitadas, como flexibilizar las restricciones al flujo del petróleo doméstico, hasta medidas mucho más extremas como intervenir directamente con el comercio mundial del petróleo. Se esperaba que asesores de Trump presentaran al presidente una lista de opciones, según las fuentes. Nueva York. Los tres hermanos Alexander, dos de ellos conocidos agentes inmobiliarios de lujo en Miami y Nueva York, fueron declarados culpables hoy de todos los cargos que se le imputaban en un juicio por abuso y tráfico sexual por un tribunal de Estados Unidos. Un jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, declaró culpables a Tal y Oren Alexander, corredores de bienes inmuebles de alta gama, y Alon Alexander, que no trabajaba en el sector, de todos los delitos sexuales federales que se les imputaban, entre ellos la conspiración para cometer tráfico sexual. La decisión del jurado deja abierta la puerta a que se enfrenten a cadena perpetua cuando se dicte la sentencia final el próximo 6 de agosto. La respuesta del jurado se produce un mes después del inicio del juicio contra los hermanos, en los que 11 mujeres relataron sus testimonios y les acusaron de violación o agresión sexual. Algunas víctimas declararon haber sido drogadas para no poder resistirse a la violación. Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, afirmó que esta decisión supone un paso importante en la lucha contra el tráfico de personas. El veredicto se produce tras un juicio de varias semanas en el que las pruebas y los testimonios de 11 valientes víctimas demostraron que los hermanos Alexander conspiraron para atraer, drogar y violar repetidamente a mujeres jóvenes. Se trata de actos escalofriantes, reprensibles e inaceptables, aseguró Clayton en un comunicado. El fiscal elogió la valentía de las víctimas y aplaudió que se atrevieran a revivir los abusos que sufrieron para evitar que otras personas se convirtieran en víctimas. También felicitamos al jurado de neoyorquinos por su atención, cuidado y compromiso con nuestro sistema judicial. El jurado vio la conducta de los Alexander tal y como era, un abuso sexual calculado y brutal, que de manera inimaginable los acusados celebraron, añadió. Los hermanos fueron detenidos en diciembre de 2024 en el sur del estado de la Florida, tras una serie de acusaciones por abuso sexual cometidas desde el año 2010. Austin, Texas. Las autoridades migratorias de Texas liberaron a 2 jóvenes mexicanos estudiantes y galardonados músicos del mariachi y su familia, tras haber estado retenidos por casi 2 semanas en un centro de detención para migrantes. La liberación tuvo lugar, según informaron los congresistas Joaquín Castro y Mónica de la Cruz, quienes estuvieron denunciando la situación de la familia, originaria de San Luis Potosí. Estamos agradecidos por la liberación de la familia Gámez Cuellar y no descansaremos hasta que liberen a todos, señaló Castro en una publicación de su cuenta de la plataforma X. Antonio Gámez Cuellar, de 18 años, y Caleb Gámez Cuellar, de 14,
a quienes su talento musical llevó a ser reconocidos en la Cámara de Representantes el año pasado, fueron arrestados junto a sus padres y su hermano menor a finales de febrero. La familia originaria de San Luis Potosí, en México y en Estados Unidos, desde 2023, fue trasladada al centro de detención de Delay, en las afueras de San Antonio, conocido por las denuncias de condiciones inadecuadas y falta de acceso a servicios médicos. El hijo mayor, Antonio, fue separado de sus padres y sus hermanos, ya que las autoridades lo enviaron al centro de detención Raymondville, al sur de Texas. Junto con su hermano Caleb, formaban parte de la agrupación escolar Mariachi McAllen Oro, galardonada a nivel estatal. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, conversó hoy con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. A través de sus redes sociales, la mandataria federal detalló que en la llamada telefónica dieron seguimiento a proyectos conjuntos en materia de desarrollo económico, educación y ciencia. En tanto, por medio de su cuenta de la red social X, Lula da Silva detalló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó su invitación para que visite Brasil entre junio y julio de ese año. Reiteré mi invitación a la presidenta Sheinbaum para que visite Brasil y sugerí organizar un evento empresarial que reúna al sector privado de ambos países y explore nuevas oportunidades de negocio, escribió el mandatario. El presidente brasileño también dijo que la conversación con Claudia Sheinbaum se centró en el fortalecimiento de la relación económica entre ambos países y la profundización de la alianza bilateral, especialmente en el ámbito energético. Ciudad de México. El sacerdote mexicano Juan Manuel Zavala Madrigal fue encontrado muerto este lunes en el estado de Chiapas, en el sur, tras haber sido reportado como desaparecido el domingo, informó la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado. En un comunicado, la diócesis de Tuxtla Gutiérrez indicó que, de acuerdo a la información recibida por las autoridades civiles, el cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del centro ecoturístico Laguna Verde, en el municipio de Coapilla. Asimismo, detalló que las autoridades correspondientes realizan investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del lamentable hecho que arrebató la vida de Zavala Madrigal, quien se desempeñaba como vicario en la parroquia San Marcos Evangelista en la ciudad de Ocotepec. Por su parte, el ayuntamiento de dicha ciudad confirmó la muerte del sacerdote y señaló que desde la noche del domingo desplegó un operativo de la búsqueda que contó con la intervención de la Fiscalía, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, con el apoyo de Seguridad Pública y Protección Civil de Ocotepec y Coapila. La Fiscalía General del Estado de Chiapas también apuntó en sus redes sociales que se ha iniciado una investigación sobre este caso. Ciudad de Guatemala. El gobierno de Guatemala informó que comprará armas a Estados Unidos tras el final de un embargo de 47 años por parte de la nación norteamericana que le prohibió la venta de equipo militar por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, aseguró en una rueda de prensa que el cese del embargo obedece a los resultados de la lucha contra el narcotráfico por parte del país que preside Bernardo Arévalo de León, también presente en la conferencia junto al militar. Guatemala ha alcanzado resultados históricos con mayores incautaciones de drogas, expuso Sáenz, por lo que ahora el gobierno puede hacer negocios con Estados Unidos para aumentar las capacidades de las Fuerzas Armadas. El ministro dijo que tras el levantamiento del embargo militar para este año, Guatemala tiene previsto destinar unos $52,2 millones para la compra de armas y equipo para el ejército. Ciudad de Guatemala. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterwhite, aseguró que el sistema judicial de Guatemala atraviesa una crisis profunda como parte de sus conclusiones tras visitar el país en 2025. En una rueda de prensa, Satterwhite explicó que diversos motivos han debilitado la independencia judicial de Guatemala y que la hacen enfrentar una situación crítica.
Entre estos motivos se encuentra la instrumentalización de la justicia y la concentración de poderes, además de otras razones que han provocado, por ejemplo, la persecución de operadores de justicia. Satterwhite expresó su confianza, sin embargo, en que Guatemala pueda revertir el panorama actual, ya que su constitución política ha demostrado en el pasado que es posible el respeto a la ley. La palabra de la relatora de la Organización de las Naciones Unidas tuvieron lugar en una rueda de prensa donde presentó su informe definitivo sobre una visita en mayo de 2025 a Guatemala para verificar la situación judicial de la nación centroamericana. Washington. El presidente Donald Trump afirmó que Cuba se encuentra en una grave situación desde el punto de vista humanitario y que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estaba tratando el asunto, que podría ser o no una toma de control amistosa. Él se está ocupando del asunto y puede que sea una adquisición amistosa o puede que no. En realidad no importaría, porque están realmente al límite, como se suele decir, sin fuerzas. No tienen energía, no tienen dinero, declaró Trump a periodistas en una rueda de prensa en Doral, Florida. El gobierno cubano ha afirmado que no mantiene conversaciones de alto nivel con Estados Unidos, pero no ha desmentido rotundamente las afirmaciones de la prensa, según las cuales funcionarios estadounidenses podrían estar manteniendo conversaciones informales con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro. Tulcán, Ecuador. Alrededor de unas 600 personas y una treintena de camiones en la ciudad colombiana de Ipiales, en la frontera con Ecuador, bloquearon durante 3 horas el único paso fronterizo abierto entre los dos países para protestar por la guerra comercial entre ambos estados, que ha llevado a una escalada de aranceles de hasta el 50%. La marcha, convocada por el Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera, partió desde distintos puntos de Ipiales para concentrarse en el puente internacional de Rumichaca, el principal punto fronterizo entre Colombia y Ecuador, y actualmente el único que se encuentra habilitado para transitar legalmente entre los dos países. Los participantes en la movilización gritaron consignas en contra de los aranceles impuestos de manera recíproca entre los dos países y llamaron a los dos gobiernos a volver a la mesa de diálogo, después de que Ecuador, quien inició este conflicto comercial, también rompiese las conversaciones. El presidente del Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera, Óscar Obando, explicó que la afectación viene desde el 1 de febrero, cuando Ecuador implantó los primeros aranceles, y se ha ido agravando a medida que Colombia respondió y el conflicto fue escalando. Bogotá. El izquierdista Pacto Histórico, el partido del gobierno, se consolidó como la primera fuerza política en el Senado de Colombia, pero sin alcanzar una mayoría absoluta, lo que obligará a pactar coaliciones frente a una derecha dividida, pero decisiva, a ganar la presidencia, dijeron analistas. Las elecciones legislativas del domingo dejaron 25 de las 102 curules del Senado al Pacto Histórico, la colectividad que llevó al poder en 2022 al presidente Gustavo Petro, seguido por el opositor Centro Democrático del exmandatario Álvaro Uribe con 17, de acuerdo con los escrutinios de la Registraduría Nacional. El Partido Liberal obtuvo 3 escaños, la Alianza Verde 10, el Partido Conservador 10, la U 9, Cambio Radical 7. Otros partidos lograron 11 escaños. En la Cámara de Representantes, el opositor Centro Democrático logró preliminarmente 32 de las 182 curules, seguido por el Partido Liberal con 31 y el Pacto Histórico con 29, de acuerdo con la autoridad electoral. El Partido Conservador alcanzó 18, Cambio Radical 13 y la Alianza Verde 7. El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, calificó como una victoria categórica los resultados de las elecciones legislativas y dijo que su partido se convirtió en la primera fuerza política del Congreso. Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó la exclusión de su país, el principal productor de cocaína, de una alianza creada por Estados Unidos con 17 países latinoamericanos para destruir a los carteles del narcotráfico.
Donald Trump anunció el sábado una estrategia para utilizar la fuerza militar letal en contra de narcos y redes terroristas de la región en el marco de una cumbre con mandatarios aliados en el club de golf El Doral, cerca de Miami. En el encuentro, el líder estadounidense recibió a sus homólogos de Argentina, El Salvador, Ecuador y al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, entre otros. La mayoría de los invitados comparte la preocupación de Washington por el auge del crimen organizado en el continente. El presidente de Colombia, el país donde más se produce cocaína en el mundo, se quejó por su exclusión de esta alianza. Colombia es esencial por su experiencia. En el caso de la cocaína, Colombia es esencial por su experiencia, sostuvo el mandatario izquierdista en un evento sobre la lucha contra las drogas en Viena. No critico que se hagan coaliciones políticas, pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia, no se puede hacer un escudo contra las mafias, sostuvo el presidente. Caracas. El Parlamento venezolano aprobó el proyecto de una ley de minas que busca aumentar las garantías jurídicas para generar confianza y atraer inversión nacional e internacional. La ley deberá discutirse por segunda vez para ser definitivamente sancionada, luego de que Estados Unidos emitiera una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación de oro venezolano a cargo de empresas estadounidenses. El proyecto de ley, que consta de 19 capítulos y 126 artículos, está conformado por criterios técnicos con una estructura acorde a nuevas necesidades, según dijo el diputado Orlando Camacho del Movimiento Somos Venezuela, quien presentó el proyecto de forma genérica ante la plenaria. Asimismo, prosiguió, se busca que esta ley pueda ayudar a aumentar todas las garantías jurídicas para generar confianza y atraer inversión nacional e internacional. La norma permitirá que se acuda a mecanismos de mediación y arbitraje independientes para la resolución de controversias, siempre que se agoten todas las instancias jurídicas nacionales, subrayó Camacho. Además, busca fortalecer el rol del Ministerio Minero, cuyas funciones, dijo el diputado, se precisan en la ley para regular, dirigir y organizar toda la actividad del sector, que consiste en la exploración, explotación, producción, arranque y acarreo de todos los minerales. La propuesta se discutirá artículo por artículo en un segundo debate, después de ser sometida a consulta pública con sectores de la sociedad civil. Atención Berlín. El Servicio de Cambio Climático de C3S, el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea, UE, afirmó que el pasado mes de febrero fue el quinto más cálido desde que hay registros, con una temperatura 1,49 grados centígrados superior a los niveles preindustriales. Con temperaturas globales que alcanzaron 1,49 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, el quinto febrero más cálido jamás registrado. Europa experimentó fuertes contrastes de temperatura, dijo en un comunicado Samantha Burgess, responsable estratégica del clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio. Burgess aludió también a la serie de intensas tormentas y precipitaciones vividas en Europa Occidental, región que incluye a España y el norte de África, que causaron daños generalizados y la pérdida de vidas y medios de subsistencias, constató Copernicus. Dichas lluvias se debieron a unos ríos atmosféricos, bandas estrechas de aire muy húmedo, que provocaron lluvias de récord e inundaciones generalizadas en Europa Occidental y Meridional, según Burgess. En febrero de este año, gran parte del oeste y sur de Europa fue más húmedo de lo habitual, mientras que el resto del continente fue en su mayor parte más seco de lo habitual, señaló el boletín más reciente de Copérnicos. Fuera del viejo continente, hubo más humedad de lo normal en buena parte de Australia, suroeste de Brasil, el norte de Norteamérica y zonas de Asia Central, al tiempo que entre las regiones más secas de lo habitual se incluye el sur de Estados Unidos y norte de México, el extremo oriental de China, partes de Sudamérica y el suroeste africano. La temperatura media fue de 13,26 grados centígrados. A nivel mundial, la temperatura media del aire superficie fue de 13,26 grados centígrados. Esa temperatura supera 0,53 grados, la media para febrero dentro del periodo 1991-2020. Para Europa,
el pasado mes de febrero fue uno de los más fríos en los últimos 14 años, con una temperatura media de 0,07 grados centígrados. Dicha temperatura se sitúa a 0,10 grados centígrados por debajo de la media de febrero, dentro del periodo comprendido entre 1991 y 2020. Según datos de Copérnicus, hubo un fuerte contraste en la temperatura media en toda Europa, ya que el oeste, el sur y suroeste de Europa registraron temperaturas superiores a la medida, mientras que Fennoscandia, los estados bálticos y el noroeste de Rusia tuvieron condiciones frías. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.